Ernesto, bueno, primero quiero dejar claro la admiración y respeto que te tengo. Eh, Agradezco mucho a Elipsis por haberme confiado esta oportunidad Muchas gracias. valiosa que es hablar contigo sobre un tema del cual tú ya habías decidido alejarte desde hace algún tiempo, que es claro, ese tema es la poesía. Y yo no me considero ningún ilustrado de tu obra, pero sí soy un lector que ha sufrido y ha llorado y se ha encontrado muchísimo con tus poemas y me han Muchas emocionado gracias. y me han emocionado bastante. Yo soy de Cuenca, acá tu obra es bien recibida todas las veces que tú has venido para acá. Nunca he tenido el gusto de verte personalmente. Siempre he estado en algunas otras cosas cuando vienes acá y no he tenido el placer de toparme contigo. Pero bueno, una vez entregadas las ofrendas, quiero Gracias. Bien. redirigir un poco esta entrevista al tema que me habían confiado los chicos. Eh, el otro día estaba en el lanzamiento del libro de la Juliana Ortiz y ella hablaba del cuerpo como un modelo de la representación de la fragilidad. Y yo me preguntaba entonces, ¿cuál es el papel del cuerpo o bien de la corporalidad en la literatura latinoamericana? En el momento en el que estamos ahora, ¿no? Cuando se ha escrito cosas como Sanguínea, cuando se han escrito cosas como La historia de la leche de Mónica Ojeda también. En este momento, esa duda te la traslado a ti. Podremos empezar un poco la entrevista sacando un poco de ideas de cuál sería el papel del cuerpo en este momento de la literatura latinoamericana, o si quieres ser más concreto de la literatura en el Ecuador. O sea, bueno, gracias por tus palabras de introducción. Cuenca siempre es un lugar para mí importante, sobre todo porque es el lugar donde presenté mi primer libro y donde gané mi primer premio cuando tenía Ujú. 25 años. Y siempre recuerdo con mucho afecto Cuenca, los encuentros de literatura y todo lo demás. Eh, Sobre el cuerpo y la literatura, bueno, te podría decir, para mí no es algo nuevo. Para mí el Claro. problema del cuerpo es algo que incluso atraviesa mi obra, desde Messi Monstruo hasta Demonia Factory, atraviesa Fundación de la Niebla, que es justamente desde lo incorpóreo hasta llegar tratar de llegar a lo corpóreo incluso. Me parece que han existido algunas emergencias, por decirlo así, en la literatura que han indagado también en la problemática no solamente del cuerpo, sino de la sexualidad, etcétera, ¿no? Ujú. Eh, de todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, puedo pensar fácilmente, pues, en Jorge Eduardo Eyelson en Perú, puedo pensar también en Reinaldo Arenas, puedo pensar en muchas cosas. Creo que en el caso de la poesía, que es lo que me parece que es lo que te interesa conversar, creo que el cuerpo y sobre todo el cuerpo del poeta, en este caso, siempre está presente. O sea, la poesía no es ficción y al no ser ficción se va precisamente a nutrir de la exposición que tenga el autor de su vida y de su cuerpo hacia el mundo, ¿no? O Ujú. sea, ese destierro que siente el poeta que escribe es un destierro, puede ser mental, pero también es físico, ¿sí? Y eso va a aparecer siempre, ¿no? Esa búsqueda del hallazgo, la casa, la madre, los hijos posteriormente, no todo el dolor de experimentar el cuerpo, la sexualidad de alguna forma diferente o única o repetitiva, ¿no verdad? Todo eso todo eso está allí, ¿no? Siempre va a estar allí, ¿no? Creo que eh, de alguna forma está vinculada con la poesía desde siempre. Ujú. Y podríamos hablar igual que esta definición también viene por parte de la experiencia que vos estabas diciendo, ¿no? Cómo el poeta conoce el mundo a través de su cuerpo, ¿no? Y eso llega por medio de los sentidos, Sí, sí, por o la sea, vista, ¿no? Por claro, la carne. hay incluso poesía, una poesía que puede ser asumida desde la vejez también, desde cómo el cuerpo se deteriora, ¿no? Hay gente que utiliza la enfermedad también y aparecen los poemas que eso se convierte en el registro de un cuerpo enfermo también, ¿no? De un Claro. cuerpo de pronto que padece cáncer, etcétera, ¿no? Eh, yo creo que el cuerpo, y lo digo no necesariamente, que en la poesía me parece que lo atraviesa todo, y con esto quiero decir que eso sucedió antes, durante y sucederá después, o sea, no tiene nada que ver
con un momento actual de la literatura, por si acaso, sino Ujú. que el que ahora se evidencie por una literatura escrita por mujeres, ¿no? ¿Verdad? Donde están estos elementos de una forma más contundente, expuestos, ¿no? Quizás lleva a pensar eso, pero yo creo que siempre ha estado allí. Por ejemplo, en Zurita está el Parkinson, siempre ha estado allí Claro. también, ¿no? No Ujú. solamente está los desaparecidos de Chile, ¿no? Eh, y, e incluso, por ejemplo, el primer libro de Zurita, Purgatorio, empieza, si no me equivoco, empieza diciendo soy muy mala, que me mejilla, y empieza dándole voz a una prostituta, creo. O sea, Ah, todas esas cosas siempre han estado allí, ¿sí? O sea, siempre sino que quizás ahora la gente empieza a prestarle más atención, ¿no? Bueno, por ese lado, ¿no? Creo que sí, que en la poesía siempre el cuerpo va a ser importante, el cuerpo del poeta, y así como su cabeza está en un espacio, digamos, divorciado con la realidad, más que divorciado yo diría de antagonismo. O sea, el poeta siempre va a ser un antagonista del confort y de la vida, siempre va a ser un inconforme, ¿no? Esto lo he dicho antes, ujú. porque no existe la poesía de alguien que está bien, ni alguien que está conforme, ¿no? Y en esto quiero ser muy claro también con el tema de la poesía. Hay gente que dice que cree que la poesía, bueno, que uno puede escribir poesía para el pueblo, puede escribir poesía para que lo entienda todo el mundo. Primero que esa aproximación es equivocada, no solamente porque tiende a infantilizar incluso al lector, pensando que Ujú. no puede el lector entonces acceder a otro tipo de poesía, primero. Y segundo, pues quizás el mérito de escribir poesía debe estar en no dejar en la poesía donde la encontraste. ¿A qué me Mm. refiero? No me refiero a cuántos premios ganaste, ni a cuántos libros publicaste, ni a la fuerza de tu discurso. Me refiero a que si encontraste la poesía o el arte que estés haciendo en un lugar y cuando te retiras, ¿dónde lo dejaste? Si lo moviste de sitio. Quizás eso debería ser una manera de evaluar quizás a un artista, ¿no? Ujú. Justo estaba leyendo una entrevista que habías dado hace unos años y comentaste justo lo que tú dices ahora, ¿no? Eh, que siempre intentaste transfigurar un poco el lenguaje de la poesía para llevarte a un lugar en el que tú no te sentías cómodo y trabajar desde ahí. Entonces, sí, 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 estoy pensando también en lo que dijiste al respecto de que si bien ahora, por, o sea, ¿cuál crees que sea el fenómeno que la gente pueda tener más como enfoque sobre el cuerpo en la literatura cuando es hablada por mujeres a la literatura cuando fue, digamos, hablada milenariamente por los hombres? Ya, Cuál mira, es la diferencia básica que tú yo creo encuentras que, en eso? yo creo que algo que no se puede moldear es el apetito del lector. Eso no se puede moldear. El apetito del lector va con el pensamiento de la época o contra el pensamiento de la época, Ujú. ¿no verdad? En este momento, pues, la literatura de mujeres está muy bien recibida, está teniendo una altísima cabida, incluso se está generando premios para esta literatura, algo que es importante y que ha debido pasar hace mucho, ¿no? O sea, todos estamos de acuerdo con esto. Ya, el tema es justamente que esta literatura empieza a cobrar, pues, a recuperar y a tener un espacio necesario que tenía que tener, que siempre ha debido tener, ¿no? Y muchos de estos trabajos tienen que ver con eso, ¿no? Con el cuerpo, con la forma en la que las mujeres experimentan diferentes cosas, ¿no? A lo que me refiero es que quizás tiene esto que ver con el hecho de que el lector no ha estado acostumbrado a eso, quizás si existía antes, quizás estaba un poco oculto, ¿ya? O quizás es una mojigatería tremenda y simplemente Ujú. tiene que ver con que ahora sientes que lo dice una mujer y eso te choca, porque el Ujú. Marqués de Sade también dice un montón de cosas, ¿no? Claro. Entonces, no lo sé, ya. El asunto es que si tú te vas al cuerpo, pues puedes irte a todo lo que, a las 11.000 vergas de Guillaume Apollinaire también, y a un montón de cosas que están allí en la literatura de hace mucho tiempo, ¿no? Ya. Pero siempre fue visto como algo entre escatológico y entre una literatura que siempre estaba por debajo, ¿no? O sea, como, sí, viste, como ilegal, por decirlo así, ¿no? Claro. Este tipo Ujú. de cosas de Sade, etcétera, ¿no? O sea, es literatura, o sea, Jean Genet, pero siempre tú sabes que estás entrando en territorio prohibido. En cambio, ahora me parece que ese territorio prohibido se borra, simplemente se expone, ¿no? Y está muy bien expuesto por estas grandes escritoras, ¿no? Y el lector lo asume, los jóvenes lo asumen y lo consumen, ¿no?
y generan ese choque y al mismo tiempo esa manera de asumir estos contenidos. Pero me parece que el tema del cuerpo como tal, y el cuerpo, sus orificios, te hablo de George Bataille, todo eso ha estado siempre, ¿no? O sea, esa investigación, esa indagación, ese irse al infierno también a través del cuerpo, de los orificios del cuerpo, de los placeres, etcétera, siempre ha estado allí. Ernesto, dentro de tu poesía puntualmente, he encontrado en la segunda parte de 18 Scorpi, aquella que lleva como título Cuerpo ensangrentado, Sí. existe una obvia relación con el tema del cuerpo como un objeto carente, un objeto faltante. Yo quisiera ver si es que podemos leer solo un poemita, que es el poema de la página número 28, y después de eso hablamos un poquito. ¿Te parece? Ya. Sí, dale. Dale. Lo voy a leer acá porque ya lo tengo a manito. Ah, ya, qué bueno. A ver. Este es... Los granos dieron una raíz tuberculosa y una señal sobre el muro anunció la caída de la primavera. Bloques y guatas de bloques apilando en su interior, guatas y bloques de hombres que viven conectados a una malla de ramas donde perder un cuerpo. Yo que no tuve un cuerpo nunca, ¿cómo me distraigo en unos cabellos? Los sonidos se incorporan a la rama de quien se descuelga hacia la vida, como a una avenida de corazones anchos. No recuerda la noche cuando descansa un hombre, como esparce en cada pregunta su necesidad de silencio. Un hombre es un hombre en tanto cruce sus piernas y no caiga de su máquina ningún nacimiento. Yo que no tuve un cuerpo nunca, ¿cómo diferencio ahora a un hombre de sus nacimientos? El hombre está encadenado a un animal muerto desde su nacimiento. En sus ojos, el fuego es el despeñamiento de todos los paisajes. ¿Qué estaba por tu cabeza en ese momento o en tus palabras? Ya. ¿Qué es lo que estaba pasando por tu cabeza ahí? Si se oyó, se paralizó la imagen. No, Si se oye. ahí estás bien, sí. Ajá. Ya, esto es parte del cielo cero. Cielo Te explico cero. un poco. Porque viste que todo es una obra, ¿no? Que es Sí, vacío. Símbolo de vacío. el tratado lírico, sí. Así es, que es el símbolo de vacío, Ajá. que es esa O negra cortada que también La de que acá, Caldas, la de tu nombre. claro, que Caldas cuando iba a ser ejecutado, la dejó grabada, la pintó en una pared cuando iba a su ejecución, este Caldas. Pero bueno, ok, sí, ahora forma parte de mi nombre de alguna manera. Lo he incorporado con un capricho precisamente de formar parte del vacío también yo. La primera parte de la muerte de Caín va a ser ese descubrimiento de alguien que es judío cristiano por imposición social y que se da cuenta que no tiene nada que ver con ese identidad. Entonces, toda la muerte de Caín empieza como una especie de un antievangelio, una antibiblia, todo el libro de la desobediencia que lo publicó la Universidad de Cuenca en el 2002, 2001, Cardivale, todo ese tránsito es eso, ¿no? Esas múltiples máscaras de la cultura que no terminan de demostrar la identidad de quien está detrás de todas esas máscaras y todo lo que ha consumido. Y también me sentía muy extraño con un Dios que era judío y que no tenía nada que ver con el lugar del mundo donde yo había nacido y todo lo demás. Y la segunda parte, que es los duelos del Casa Sin Mundo, va a ser la búsqueda de esa identidad, ¿no? Y empieza precisamente la problemática del cuerpo, de Fundación de la Niebla, aparece la conciencia del escritor sobre la página en blanco. Y Demonia Factory precisamente va a ser la fragmentación del cuerpo, o cómo el cuerpo se deshace bajo la idea de perseguir el amor. Y ya Messier Monstruo, que va a ser como un registro semi-autobiográfico que termina en la idea de, evidentemente, del mestizaje. Y ahí empieza Calibán. Es mestizaje que es, pues, una identidad para mí todavía no resuelta. Entonces, cuando terminan los duelos, termina en Viaje de Gorilas, que es un espacio en el que está el personaje, el protagonista, por eso lo sé, o la voz, está en una clínica, ¿no? Y está en una clínica de rehabilitación, con otros que tienen nombres también, ¿no? Y intentando aterrizar en la vida, no logra aterrizar en la vida, ¿no? Ha pasado por todo ese tránsito, por el amor, por la falta de cuerpo, por la búsqueda de la voz, por todo, y termina por el mestizaje, por la idea del mestizaje a través desde la colonia hasta ahora, y se da cuenta que no, y está ahí con estos seres que tratan de aterrizar, que son monos intentando aterrizar,
¿no? Que tienen problemas personales, etcétera, que no se hallan, por decirlo así, y allí termina. Entonces, 18 Scorpio era para mí un libro que iba a ser mi aterrizaje total, y eso, por eso aparece, primero que tenía que, como lo que tenía que ver es con el cuerpo, tenía que darme un cuerpo, tenía que finalmente otorgarme uno, y empieza precisamente allí, donde tú estás, ¿no, verdad? Con cuerpo ensangrentado, o sea, encuentra el cuerpo, aparecen estas bifurcaciones que vienen a ser como ramas, como rizoma, como un cuerpo rizomático que empieza a cobrar un poco de vida, aparece la mujer, aparece la esposa, el hijo, aparece el hogar, empieza a configurarse ese universo verdadero que va a ser el de la familia. Entonces, evidentemente, esta obra ha crecido conmigo, o sea, el individuo Ernesto Carrión, por decirlo así, creció de la mano de su obra. Entonces, si tú lees un poema de 18 Scorpio, lees un poema de los duelos, o sea, el tipo de los duelos ya no existe. Es un tipo de 30 años, radical, que piensa algo diferente al tipo de acá que tiene 37, 38 años y es feliz por tener a su hijo durmiendo entre él y su esposa. ¿Ya? Y ahí va viajando, ¿no? O sea, eso se trata. Entonces empieza con el cuerpo precisamente por eso, por la idea de que el 18 Scorpio era eso, ¿no? Era mi galaxia, era mi nueva forma de encontrar un hogar y mi primer cuerpo, por decirlo así. Claro, y termina con la fundación de la estrella como tal, ¿no? Que sería el 18 Scorpio. Así es, sí. Ernesto, se entiende además que tanto 18 Scorpio, me atrevería a decirte a vos mismo, es mi libro favorito de los tuyos. Gracias. Así como los diarios de una cabeza sin mundo, son textos relacionados a una extremidad constante, que ya te referiste hace un rato, incluso yo me atrevería a decir que está presente en casi toda tu obra, en todo tu tratado lírico, perdón. Me refiero a la cabeza. Sí, claro. Que quiero preguntarte para ti, ¿qué es la cabeza, o más bien cómo la perdemos, o que me cuentes tú, qué es para ti la cabeza dentro de tu tratado? Es muy loco escribir, ¿no? Y vivir en tu cabeza. Es muy loco vivir incluso sin cuerpo, pero con cabeza, ¿no? O sea, un poco ser escritor incluso es eso, ¿no? Por ejemplo, cuando escribí Novela de Dios, yo tengo un problema de columna, ¿no? Y este problema apareció recién cuando hacía Novela de Dios, que tengo 2 discos que están rotos, que se están rompiendo, ¿no? Que entonces tuve que estar en cama, etcétera. Y ese libro está escrito en cama, pero también evidente, y se va contando en Novela de Dios cómo estoy yo en cama, etcétera, ¿no? Y empiezo a escribir sobre Frida Kahlo, y Frida Kahlo también había tenido un problema de columna, etcétera. Justamente después me aparece este problema de columna, pero el punto es que aparece la enfermedad allí, y aparece también la idea de que a pesar de que tú ya no tienes cuerpo, tu cabeza está allí, o sea, tu cabeza continúa, ya, y ese sentido de la cabeza es verdad, o sea, yo soy muy obsesivo con la cabeza, me parece incluso porque hasta cuando duermo, hasta cuando estoy dormido, estoy teniendo ideas para escribir libros, o sea, es una cosa muy, es una parte de un comportamiento obsesivo compulsivo. Obsesivo, ¿no? Claro, entonces, sí. Entonces, todo el tiempo estoy en mi cabeza, ¿no? O sea, el tiempo que no estoy en mi cabeza, digamos que es el tiempo familiar, con los hijos, etcétera, sí, uno comparte todo, pero de ahí, cuando uno está leyendo, cuando uno está escribiendo, cuando uno estás todo el tiempo allí. Entonces, escribir es un poco tener allí en tu cabeza un montón de cosas que están ajustándose, archivadores, etcétera, ¿no? Estás asociando ideas, imaginando cosas, imaginando libros, posibilidades, etcétera. Entonces, creo que por eso aparece siempre esta idea de la cabeza, ¿no? De cómo, incluso yo diría, pues a pesar de todo, como la cabeza podría ser hasta más importante que el cuerpo, ¿no? Claro, porque igual creo que es la única parte de tu cuerpo que está consciente que es un cuerpo, ¿no? El resto de tu cuerpo no sabe nada, o sea, solo son claro, y aparte, extremidades. Y como te digo, ¿no? Ante una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Si estás postrado 2, 3 meses en cama y lo único que tienes es la cabeza, ¿sí? Entonces con tu cabeza vas a poder leer, con tu cabeza vas a poder escribir, etcétera, y vas a poder comunicarte. Entonces sí, es algo por eso está siempre eso allí, ¿no? El tema de la cabeza es algo constante, ¿sí? Oye, y hablemos también de otro cuerpo que tú ya habías mencionado, que es todo este tratado lírico que a mí me ha llamado la atención siempre, que es el cuerpo del poema como tal, el cuerpo de la obra, ¿no? Sí, sí. Y todo este cuerpo, por llamarlo también estructura, porque todo cuerpo es una estructura también, ¿no es cierto?
tú escribiste este corpus, es una forma de mirar tu trabajo. Esta propuesta fue intencional o la fuiste trabajando según te fueron llegando estos O libros? sea, o sea, la verdad es, y yo lo he dicho también ya en otras entrevistas, pero lo cuento, la verdad es que yo quería, en algún momento yo quería escribir filosofía, no pensé nunca que iba a escribir poesía. Había escrito relatos cuando era muy joven, pero nunca tuvieron ningún valor para mí. Había hecho teatro en el colegio, pero también nunca tuvo valor. O sea, ¿me entiendes? Hay una cosa, un cuento largo que pareció alguna, como una novela también, pero nunca lo vi realmente como un oficio como tal. Luego, cuando entro a la universidad, tengo la idea justamente de escribir filosofía y luego me doy cuenta que para mí la filosofía se acaba con Cioran. Ya no veía a Sabater, no veía ese retorno a la ética como filosofía. Ya. Entonces yo decía, bueno, ¿quién va a leer filosofía, no? Y luego me puse a pensar en que la poesía podía aglutinarlo todo, ¿no? Porque un poema tiene filosofía, tiene pensamiento, y un poema tiene pintura, ¿no? ¿Verdad? Hay frases que son cuadros, ¿no? Y un poema también tiene música interna, ¿no? Y también puede ser narrativo al mismo tiempo, y puede también tratar la historia, o sea, y puede irse por la antropología, puede irse por la psicología, o sea, y eso me gustó, esa idea de que el poema podía convertirse en un mapa donde ingresaran todas estas disciplinas, ¿no? Hacer un reunión de todas ellas, y eso ha sido un poco mi trabajo. Entonces, empiezo con el libro de la desobediencia, que el libro de la desobediencia, la primera parte, Bosques Ancestrales, sale de leer Totem y Tabú de Freud. O sea, leo Totem y Tabú de Freud, tenía 19 años, creo, 20 años, y digo, y quiero hacer otro origen a la Biblia, hacerle otro origen. Entonces hago esa parte. Y ahí aparecen Adán y Eva, ¿no, verdad? Aparecen Abel y Caín y Abel. Entonces empieza a agrandarse. Y lo que queda los rechazos de ese libro se convierten en Carnivales, que gana el César Mm. Dávila en Cuenca. Y de ahí, cuando yo estoy en Carnivales, ya veo la muerte de Caín, ya veo la muerte del extraviado y veo la bestia vencida, ya veo los otros dos, o sea, ya los veo. Entonces dije, bueno, esto es así. Y ahí ya, una vez que ya estaba en los otros, ya configuré todo. Pero por supuesto, en algún momento, por ejemplo, yo en algún momento pensé que el último libro de los duelos se iba a llamar Proyecto de Demolición, Promesa de Territorio, pero no se llamó así. En el proceso pasó algo, que es la vida. ¿Sí? Exacto. Lo que sí sabía es que para escribir 18 Scorpio yo tenía que tener mi vida emocional resuelta. Y ocurrió, justamente, pues conocí a una persona que para mí, mi esposa actual, que me salvó la vida, por decirlo así. Suena muy radical, pero es así. Tuve mi segundo hijo, ¿no? Y mi vida cambió totalmente, ¿no? De la persona que era yo. Y en ese momento yo sabía que 18 Scorpio iba a aparecer en ese momento, en esa vida, porque yo no quería repetirme, nunca he querido repetirme. Entonces yo no quería hacer poemarios que fueran iguales, ni del mismo tono, ni la misma temática, ni la misma mirada del mundo siquiera. Entonces yo quería que cada aporte, incluso cada cuadernillo, en cada parte fuera diferente, fuera aportando al lector también. Porque Ujú. yo sí creo que, como te digo, no se puede moldear tampoco el apetito del lector. ¿No? Y tú no tienes que también pensar, tú escribes para ti, es verdad. ¿Sí? Y la poesía, lo más poderoso de un poema o de un verso es que alguien eso lo haga suyo. ¿Sí? Tú no tienes por qué rebajar el nivel de lenguaje ni de comprensión. Eso es Para un el error lector, total, entre claro. error y entre una estafa, por decirlo así, ¿no? Hay gente que dice eso, ¿no? Yo quiero que mi poesía sea la poesía que la comprenda todo el mundo. Eso no es verdad. O sea, primero que suena que estás infantilizando al lector y es terrible porque los lectores son seres inteligentes y con capacidad. Así es. Uno mismo en el proceso de lectura va evolucionando, ¿no? ¿Y, Entonces, sí, y, y, y dime. vos nunca te topaste con esa autocrítica, digamos, de gente que te decía, loco, no te entiendo nada y vos, O bueno, sea, mira, allá tú? curiosamente, creo que 2 veces nada más alguien me dijo que mi poesía era muy críptica, pero un par de veces. La verdad es que mucha gente, bueno, lo que pasa es que también con la poesía, vamos a ser honestos, no sé cómo será ahora, pero en mi época, cuando esto empezó, allá en el año 2001, 2002, o sea, ya 20 años atrás, la poesía era consumida por poetas más. O sea, la gente, usualmente, primero no había muchas librerías y la gente no iba a comprar poesía a las librerías. De hecho, hasta el día de hoy no sé cuánta gente va a comprar poesía en la librería. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, yo sabía quién había comprado los libros de poesía cuando iba a la librería, porque Y si claro. faltaba uno que yo quería, ya se lo llevó y, ay, esto fue ni siquiera que se lo llevó. Ya sabía.
porque éramos 4 o 5 en Guayaquil, ya, que podíamos haber comprado un libro específico que estaba allí. Pero, pero sí, nunca, a mí me gustó el hecho de que mucha gente inmediatamente leyó, le gustó. Me acuerdo que Jorge Dávila hizo una muy buena crítica sobre el libro de la desobediencia en el diario. Carnivale ganó el mismo año el premio. Y de ahí me demoré mucho con La Labor del Extraviado, que fue un libro que verdaderamente me extravió escribirlo. Me tomó como, es el libro que más demorado en mi vida. Y hay gente que dice que no lo entiende, hay gente que dice que es difícil de leer. Y yo digo que se tienes que extraviar leyendo, ¿no? Eso se trata. Claro. Pero me tomó 3 años. O sea, 3 años te tomó ese. y de ahí, claro, sí. Wow. Y de ahí La Bestia Vencida también lo hice en meses, como los otros libros, ¿no? De hecho, La Bestia Vencida estuvo terminada antes que La Labor del Extraviado. ¿Ya? Y La Bestia Vencida para mí guarda uno de los poemas que me gusta más a mí, que es Billy the Kid siempre sin envejecer, que a mí me parece un poema que me costó mucho y un poema que tenía que ver con un momento también de mi vida en el que yo buscaba un cambio en mi vida, ¿no? Mucho de esa angustia personal del autor, mucho del cuerpo del autor siempre va a estar allí, ¿no? Equivocado o no, eso va a estar allí. Y a mí me gusta también pensar la poesía como el registro de todas esas identidades que tuve también, que van a quedar para siempre sepultadas en todos esos libros. O sea, no hay nada más distante para mí que abrir Fundación de la Niebla o que abrir, abrir La Bestia Vencida y leer algo cuando tenía esa edad y decir, de hecho nunca lo reconozco, tampoco no me reconozco ni siquiera en 18 Scorpi. O sea, a pesar de que es más cercano, claro, más no cercano. tengo el recuerdo, no guardo memoria del momento de la escritura del poema. Y eso sucede porque el poema no se escribe podría decir con métrica, quiero decir que no se escribe con medida, no se escribe con horario, no se escribe con la pretensión de hacer un poema. Simplemente ocurre como ocurre una sonrisa, como ocurre un relámpago, ¿no? O sea, simplemente sucede y se va. Entonces, yo no guardo, si yo leo un poema, tú lees un poema, o sea, enlazo, a ver, estaba pensando en entender un cuerpo, estaba pensando en que quería escribir en verbo, quería jugar con el verbo y que el verbo quería hacer una parte que no tuviera un verbo en acción, que sale ahí en ese libro. Eso lo recuerdo, pero el momento en que los versos llegaron a mí no los recuerdo, no los guardo. No. Claro. Oye, y teniendo en cuenta todo esto que dices tú, tú ya te diste por vencido con la poesía. No por vencido, sino creo que ya dijiste, ya lo dije todo, tal vez en un punto dado. O sea, crees que teniendo en cuenta que la poesía también es una necesidad del cuerpo, ¿no? ¿Tú crees que no vuelva a suceder de nuevo esto? ¿Tú crees que no, tu vida, tu cuerpo no te lleve otra vez a escribir un libro de poesía? mira, realmente yo tengo por ahí algo más escrito de poesía, ¿sí? Que ha ¿Ya? ocurrido porque evidentemente uno abandona la poesía, pero la poesía no necesariamente abandona No, a ti. uno, O sea, claro. en algún momento llega y ha ocurrido. Por ejemplo, ahora publiqué, si quieres busca, publiqué 3 poemas inéditos que en la página Nueva York Poetry Press publicó 3 poemas inéditos míos. Están allí, puedes buscarlos ahora. Uno es sobre ¿Ya? la pandemia, otro es rememorando los 5 años de muerte de mi padre, y un tercero que le hice a mi hijo muy pequeño, ¿no? Que me recuerda a los poemas que hice en el libro de desobediencia un poco. Ya, el tema con la poesía es ese. O sea, yo antes, cuando estaba trabajando este tratado lírico, yo configuraba mi libro, empezaba a escribirlo, sabía que este libro iba a ir sobre esto. De alguna forma, ese libro me torturaba durante el tiempo en que era escrito, ¿no? O sea, me iba torturando, etcétera, ¿no? O sea, luego venía la corrección, todo lo demás. O sea, me sentaba en la idea de que sí, de que estaba haciendo un tratado y que venía un siguiente libro, ¿no? ¿Verdad? Ok. Eso de ahí ya no lo tengo. ¿Sí? O sea, ya, ¿por qué? Porque de alguna forma me parece a mí que la poesía tiene que ser el espacio, y es el espacio de la gente inconforme. Me parece que alguien que es feliz no solamente no puede escribir poesía, no debería. Ya. O sea, sí, porque, o sea, ¿qué me puede aportar a mí un tipo feliz en la poesía? Si me Claro. entiendes lo que quiero decir. O sea, Sí, la sí. poesía de la felicidad, la poesía de la alegría, la poesía, o sea, no entiendo esos términos, la poesía de la hermandad. O sea, vamos al punto que quiero. O sea, quiero decir, tú puedes hacer lo que te dé la gana con la poesía, pero no necesariamente eso va a ser poesía. Tú puedes hacer poemas que no necesariamente van a contener poesía, ¿no es verdad? Claro. Porque el poema como tal aguanta todo también, ¿sí? Entonces hay gente que le llama poema a cualquier cosa. Verdaderamente, la poesía como tal es algo que comienza cuando ha terminado el poema, ¿ya? Y es eso que te lleva más allá.
y es esa resurrección que ocurre dentro de ti, y es esa imagen que te persigue, y es ese pensamiento que acaba de modificarse en tu cabeza, y esa explosión en tu pecho que ocurre. O sea, eso es la poesía, y uno sabe que está frente a la poesía, como sabe cuando está frente a un cuadro no sé, de Gustav Klimt o de Dalí, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, simplemente estás, quizás no lo entiendes, pero tú sientes que eso es una gran obra, ya, o sea, lo sabes, ya, la intuición entra también a trabajar allí. Entonces el tema es que por allí yo ya nunca más, o sea, yo ya no vivo ya no soy el sujeto en un desasosiego, pero Esa por supuesto pulsión. claro, pero por supuesto que si la vida me arrojara en el futuro a tener desasosiegos y problemas, etcétera, seguramente la poesía estará allí como una tabla de salvación nuevamente, no lo sé. Ciertamente la ficción, ¿y por qué estoy arrojado tanto a la ficción? Es porque la ficción me divierte. A pesar de que hay una novela que sí me costó escribir, que es la de mi padre, casi las otras novelas que son de ficción, pues es como, ¿me entiendes? Es como, o sea, a veces me siento agradecido por la ficción. O sea, la poesía, mi relación con la poesía era de amor y odio. O sea, la amaba, pero al mismo tiempo me dolía. Te dolía, Y, claro. y escribirla al mismo tiempo era dejar pedazos de mi piel allí. Entonces yo sentía que ya me había quitado esto de encima, ¿no? Y estaba allí. Pero luego cuando lo lees, porque te invitan a recitales y tú también lees, cuando Y te lees, duele, claro. por supuesto, pues vuelves Te o duele de sea, nuevo. cuando es así, cuando yo leo ciertos poemas, por ejemplo, Revoluciones Cubanas en Marte, que fue, hay dos libros que no como un caracol nocturno en un rectángulo de hielo que lo publicó la Universidad Católica y apareció Revoluciones Cubanas en Marte, que es un libro del asesinato de mi papá. Ese libro, por ejemplo, cuando leo esos poemas, me es imposible tratar de, o sea, lo leo tan rápido como para esquivar el poema, porque siento que me voy a poner a llorar. O sea, ¿me entiendes? O sea, esas cosas pasan con la poesía, no pasan con la ficción. Entonces la ficción sí me divierte y sí me permite a mí vivir en un espacio más cómodo, mentalmente más cómodo, ¿no? Y por allí empiezo a crear cosas, etcétera. Entonces estoy divagando y soy otro tipo de sujeto. Lo que no significa, como te digo, porque son dos cerebros, ¿no? El de la Ujú. poesía y el del narrador son diferentes. Pero no digo que no venga, ¿no? O sea, la poesía, por eso te digo, hay tres poemas inéditos y por ahí tengo algo más de poesía que ocurrió en los últimos meses, que ha ocurrido, sobre todo, cosas que reciclé, que fueron pasando y otras que tienen que ver también con esta situación que hemos vivido. ¿No? O sea, este confinamiento Uh, definitivamente generó algo, ¿no? En nuestra psiquis. ujú. Sí, 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 sin duda, no hay cómo separar eh, la relación que tiene la una cosa con la otra. Oye, también me estaba acordando de que Héctor Hernández Montesinos dice en el prólogo, ¿no? De la Fundación de la Niebla que el puente entre el cuerpo que no es cuerpo y el poema que no es poema es la solución final y al mismo tiempo el inicio del problema. O sea, y Claro. en toda bifurcación, al andar un poco más, se vuelven a juntar estos dos caminos. Eh, Messi Monstruo, en este caso, es la discordancia un poco de la carne en ese poemario. ¿Cuál es la Claro, relevancia de este personaje que es nombrado, pero que empieza a irse descuartizando en el transcurso de todo el poema? ya, sí, es curioso. Hay tres personajes en mi obra. Y esto es, mira que primera vez que lo voy a hablar, porque creo que nadie le ha prestado atención. En la muerte de Caín aparece la figura de la bestia todo el Ujú, tiempo. ujú. Aparece, si no me equivoco, aparece en Carnivale, en La Voz del Extraviado y en La Bestia Vencida. Ya, la bestia aparece allí como, creo que bajo este concepto de Nietzsche de la bestia como alguien puro que no necesita de los demás, etcétera, ¿no? Pero en este caso es la bestia vencida, ¿no? Ya. En los duelos aparece en cambio Messi Monstruo. Ya. Messi Monstruo es evidentemente el nombre que le dan a Calibán también en La Tempestad. Claro. Ajá. En Calibán Es le dicen Shakespeare. Messi Monstruo. Ya. Y Messi Monstruo, pues evidentemente se va a estar relacionado con la voz, o sea, conmigo. Ya. Y sí, en Fundación de la Niebla, que a mí me parece que es uno de los, quizás una de las, o sea, a mí me gusta Fundación de la Niebla. Es justamente ese momento en el que el escritor, el poeta, está ante el proceso, ante la página en blanco y ante la idea de tomar conciencia de sí mismo, conciencia de su cabeza, por eso empieza con la cabeza, y Ujú. la idea y la conciencia de un cuerpo que no está allí, nunca está y nunca va a estar allí.
¿no? Termina con la página en blanco, con el primer poema, ¿no? Es como, viene a ser como un prólogo a la escritura de un primer poema, todo el libro. Claro, Todo, sí. claro, toda Fundación de la Niebla es un prólogo al primer poema, que es una página en blanco, para empezar recién. Ya, ahora, ¿qué viene a hacer Messi Monstruo? Messi Monstruo viene a ser, sí, la carne, eh, la carne del poeta, por supuesto. Entonces Mm, ahí se cuentan un montón de cosas, ¿no, verdad? Y dice un montón de cosas también. Incluso hay una parte en que describe el cuerpo. sí. Se dice que una cabeza es dice qué, se dice que unos brazos dice qué, se dice que unas piernas dice qué. O sea, se va Mm. haciendo un Frankenstein, es un Frankenstein de Eso digo, se va descuartizando por el poema, se sí, va así es. destrozándose. Ajá. Sí, y cuando se piensas que se ha resuelto finalmente, o sea, que este poeta finalmente descubrió en ese descuartizamiento, descubrió su cuerpo, termina diciendo, no, ojo, yo soy también, tengo de judío, tengo de indio, tengo de negro, entonces soy un acuario de raíces. Y ahí se abre Calibán. O sea, no se resuelven, decimos. Y va hacia Calibán, a tratar de resolverse en Calibán, que tampoco se resuelve, porque para mí el tema del mestizaje es un tema no resuelto hasta el día de hoy. Claro. Nunca tuvimos el tiempo de resolverlo, ¿no? Por eso es que Y ahí, nuestras ciudades y países latinoamericanos hay esos complejos y esa gente que cree todavía que hay blancos cuando todo el mundo es mestizo, ¿no? O sea, ujú. Y justamente ahí iba, porque en los diarios sumergibles de Caliban, en el segundo capítulo de Manos de esclavas lustran la esfera, existe un poema que se ajá, llama La limpieza de sangre. Ahí vos presentas tres elementos que son situaciones que son igual corporales, ¿no? El esperma, la epilepsia y el canibalismo. Los tres ajá, aplicados a la colonización de los pueblos originarios, ¿no? De América, a una colonización religiosa, violenta y forzada. Entonces, ¿cómo fue el proceso de la escritura de este libro, donde también hablas de muchos cuerpos, pero que son cuerpos anteriores al tuyo? Es decir, ancestros nuestros, ¿no? sí. ¿Cómo conectas con ellos? Mira, de hecho hay una cosa también curiosa con todos estos trabajos de poesía, que todos guardan cierta vinculación con, no solamente con la ventriloquía, por decirlo así, por ser ventríloco, sino que guardan cierta relación con esa capacidad de ponerte en la piel de personajes para hacer poemas. O sea, si te Obvio. pones a pensar, desde la desobediencia aparecen Adán y Eva, aparece Caín y Abel, ¿no, verdad? Aparece Safo en Carnivale, aparece Holderlin, este, aparece Holderlin con todas esos personajes que él creó cuando ya estaba loco, con los que los hacía firmar sus poemas, ¿no? Ujú. Scardanelli, Escribari, Salvatore Rosa. Entonces, es un poco, eso ya venía dándose, ¿no? Cuando salto a Calibán, Calibán para mí es de todos los proyectos el más osado. Calibán es un pastiche, un ready-made, es como, no sabría decirlo hasta el día de hoy. Mira, justamente el otro día cogí el libro y porque cogí la edición mexicana, porque México salió, por la editorial 2013 salió todo completo, Calibán, en el año Sí, 2014, ¿sí? Y, ya. y, y abro y aparecen dos noticias en inglés, dice dos newspaper, y aparecen dos noticias en inglés, creo que una en español y otra en inglés, no recuerdo bien. En todo caso, o sea, me llamó la atención por qué las había puesto allí, no lo recordaba. Ahora, verdaderamente era muy complejo para mí hacerlo. Yo sabía lo que quería hacer. Quería contar la historia desde la conquista hasta el siglo XXI. Y sabía que lo que quería contar no era la historia del indígena sometido por el colonizador español. No, era la historia del mestizaje, la historia de la identidad. O sea, quería Ujú. resolver cuál era mi identidad. Entonces, Calibán, pues Calibán también es hombre, es mujer, Calibán es travesti, Calibán, y lo va diciendo en algunas partes más adelante, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes? Y en algún punto me dijo, yo le preguntaba, ¿no? Eduardo Espina me decía que era impresionante también ese sentido que de poder sentir el poema como que fuera propio, a pesar de que está hablando Calibán o está hablando alguien en el siglo XVI, y sin embargo está hecho, está construido de una forma muy sentida, por decirlo así, ¿no? O sea, muy asumida, que hace que verdaderamente el poema tenga ese efecto. Ya, no se queda en el plano de una narración ficticia, por decirlo así, porque no lo es. Ahora, si tú me preguntas a mí qué es Calibán, Calibán a ratos parece ensayo, a ratos parece una historia novelada, a ratos parece la poesía más radical que existe, parece neobarroco, a veces parece surrealismo. O sea, no lo sé,
y creo que nunca lo voy a saber y eso es lo mejor. Ya, solo sé que al momento de escribir traté de precisamente irme a través del personaje de Calibán y también aparece más adelante Carrión en algo que es el diario de Carrión, algo así aparece más Ujú. adelante, pero me metí hasta el fondo, o hasta el cuello de lo que pude, ¿no? Y creo que logré sacar, hubo un momento en el que solo tenía la primera parte de Calibán, porque esa primera parte había ganado una beca en México en el 2009, allá me fui a escribirlo, ya, y faltaban los otros últimos 3 siglos, y pensé que no lo iba a lograr, ya, sobre todo también que ya mi vida estaba entrando en un proceso de sosiego, ya no estaba, ya no era yo ese poeta, no sé cómo decir la palabra, pero ese poeta tan vehemente o radical o arrojado a vivir que era antes. Pero sin embargo logré terminar Calibán. O sea, y para mí es perfecto el libro, es un libro, me gusta mucho el libro, en el sentido de que me parece que se convierte también en un libro muy plástico, me parece que se lo puede leer de algunas formas, ya, hay muchas formas de jugar con el libro, no solamente juegas con Calibán, el personaje Calibán, sino que también vuelves a leer, por ejemplo, la construcción de los países, cuando aparecen los países, ¿no, verdad? Ujú. Toda esa traición que también existe en nuestras historias como países, como repúblicas pequeñas y nuevas repúblicas, ¿no? Todo eso está allí. Y, y hacer el viaje fue un viaje, pero al final termina en el siglo XXI y aparece el Facebook, y aparece el Internet, y aparece el Google, lo que sea, y aparece este cyborg democracia, ¿no? O sea, claro, o sea, no tuviste el tiempo de resolver tu identidad y ya te conviertes en un cyborg, pero ni siquiera sabes qué eres, ni quién eres, nunca lograste amarte, nunca lograste ser completo, ni asumirte con lo que eres. Y esa es la historia también de nuestra literatura, ¿no? Claro. Una literatura también esquizoide, que a ratos parece escrita de un lugar para ciertos lectores, etcétera, ¿no? Y termina colgado en el internet nada más, ¿no es cierto? Y ahí es donde terminamos todos, al Exacto, último. exacto. Termina, hay como una parte, hay como un poema que habla como del mercado, como que todos están enlatados, serás puesta en una lata de conservas y serás algo así. No me recuerdo bien, pero habla algo así sobre como las redes, como este mercado, como un mercado donde todos somos objetos de venta y de consumo, ¿no? Porque todo es Ujú. una vitrina donde tú te vendes. Y ahí termina, eso viene a ser cyberdemocracia, ¿no? Ujú. Que es con lo que cierra Oye, Calibán. este de aquí es la edición de La Casa de la Cultura Benjamín Carrión. Esta es Sí, la edición completa, ¿no? También. sí. Déjame, te muestro la mexicana, espera. Esa quiero ver. ¿Y la de México tiene otras cosas? O sea, tiene Mira, esta es algunas la mexicana. adiciones más. Esta es la mexicana. Es muy Está linda bonita. la portada. Sí. Y de hecho, pues no sé si ves bien ahí, Sí le veo, pero sí. sí, ya. Esta es la completa, mira atrás. ¿Y la portada de qué es? No sé, esto incluso se puede mover. Sí. Ajá, lo puedes sacar, sí. Está Solo genial tengo este. uno. O sea, pero por ejemplo, las fotos aquí están a color. Ah, sí, pues acá, claro, acá tenemos las fotos, sí, pues están así blanco y Claro, negro. acá están a color. Y solo tienes uno de esos, te llegó solo Solo, un hito. solo tengo uno, sí. Sí, de hecho, casi siempre, por ejemplo, yo no tengo ni un ejemplar de mi libro del Premio Cáncer de las Américas y se llama Los Llevas de la Madrugada. No tengo ni uno. No Eso tengo. te iba a decir. No, Es que solo como tengo como, uno del publicado en España y de los que publicamos nosotros en Ecuador, pero del de Cuba no tengo. es que como la mayoría son concursos, ¿no? Son los que te tocan a vos. Así, ahí están Claro, los suyos, sí, y te piden y regalas, y uno siempre regala, o sea, claro. Oye, por otro lado, igual en Revoluciones Cubanas en Marte, que sabemos que es uno de los libros que emocionalmente te puede haber costado un poco más de trabajo que los otros, que eran tal vez una labor un poco más intelectual, ¿no? El cuerpo, ya para ir cerrando un poquito, tiene otro método de aproximación hacia el lenguaje, que es una aproximación más hacia la pérdida. Como apunta Hellman cuando dijo, igual, escribe en tu cuerpo que pasa lo que no se sabe. La proximidad del cuerpo al dolor. Es un cuerpo, como tú mismo dirías en uno de tus versos, que no puede definir lo que es la muerte. claro. Después de leer tu libro, quisiera preguntarte si podríamos decir que a través del cuerpo se conoce la vida, pero que tal vez conocemos mejor a la muerte de pronto. ¿Tú qué crees? Yo creo que
ese libro lo que me hizo, o a la idea que me llevó al final, primero, claro, que todo el tránsito que es entender primero cómo desaparece un cuerpo, ¿no? O sea, voy a ser muy claro, o sea, estás Ujú. escribiendo, o sea, vas a escribir este libro, pero lo primero que ocurre, o lo que le ocurrió a mi padre, es que su cuerpo primero desapareció por unos días y luego apareció. Y la forma en la que aparece es terrible también. Ya, y entonces, esa idea de algo que desaparece, un cuerpo que desaparece y que aparece, pero que aparece y que emerge al tercer día como resucitado, pero está muerto, está muy clara y me golpeó y aparece allí en algunos momentos, ¿no? Y por eso es que al final dice, morir es aparecer, ¿no? Al final dice este verso, porque el libro verdaderamente, ese libro de Revoluciones tiene dos libros, o sea, el libro verdaderamente termina antes de Guía de Resurrección. Ya Guía de Resurrección eran 7 poemas extras que me salieron, que se los hago, que los hice para mi hermana y para mí, para nuestra infancia, ¿no? Y que me parece que se justifican para no cerrar con esa muerte, sino cerrar con la casa de infancia. Pero verdaderamente Revoluciones Cubanas en Marte termina cuando dice morir es aparecer, dejar de una buena vez lo que desaparece, de lo que dejar lo que desaparece, no recuerdo bien. Por ahí está, son dos líneas, no sé si lo tengas por ahí. Ya. Y es esa idea de que todo constantemente en la vida está desapareciendo. Ya. No solamente las cosas, no solo los objetos están desapareciendo, sino también las personas están desapareciendo constantemente. Vivir es estar entre cuerpos que constantemente desaparecen. ¿Ya? Y eso también nos ha enseñado la pandemia de una forma más radical. Entonces, este libro, Revoluciones Cubanas de Marte, me dejó esa idea de que morir quizás era una forma final de verdaderamente aparecer, de verdaderamente quedar para siempre dentro de una mente, o de la mente de la gente que te quiso, pero de quedar definitivamente, quedar fijado, por decirlo así. Es ser una idea fija de algo, ¿no? Entonces, no sé si te respondo con esto, pero creo que sí, No, creo que sí. la problemática del cuerpo, en este caso de este libro, estuvo dado precisamente por esa muerte tan abrupta y por esa forma en la que el cuerpo desaparece, aparece luego, y en esa idea constante de que, en esa angustia de que, bueno, todo el mundo va a morir, todo el mundo va a desaparecer. Entonces, quizás lo que tenemos que acostumbrarnos es que la muerte, pues la muerte es la única forma de ser concisos, por decirlo así, ¿no? Ujú. Claro. Y igual como vos dices, perdemos el cuerpo y pasamos a ser una idea fija, ¿no es cierto? Así Y de es. pronto esa idea fija ya es inamovible y vamos a ser ahí eternamente, ¿no? El cuerpo ya no, pero la idea sí, como tal. Igual me hace recuerdo un poco a lo que decía Giorgio Agamben en su libro La idea de la prosa, que él habla sobre los enigmas. Y dice que es verdadera solo aquella representación que representa también la distancia que nos separa de la verdad. Eso decía él. Entonces sería que el cuerpo con la poesía es solo la representación de lo que nosotros consideramos como verdadero o es una encarnación, digamos, de nuestro razonamiento. Eso también es, bueno, no sé, solo estoy hablando ahora, pero Claro. quisiera pensar sobre eso también. No sé, yo creo que la poesía se construye precisamente con toda la frustración de lo que no es la vida, ¿no? O sea, Ujú. la poesía es ese gran, los buenos poemas, la buena poesía, termina siendo el cúmulo de toda esa frustración de lo que nos arrebató la realidad, ¿no? O sea, todo eso que nos ha arrebatado la realidad, lo que la vida no pudo ser, ¿no? Todo ese fraude y toda esa mentira a la que nos trajeron, ¿no? O sea, de eso se construye la poesía para mí. Ya, y por eso el poeta es el primero, como te decía, alguien no solamente que esté conforme, sino que alguien que está siempre poniendo la piel, ya, poniendo el pellejo allí, ¿sí? O sea, siempre está arriesgándose a vivir y a padecer para poder hacer su arte. Esa es la realidad, ¿no? O sea, por lo menos la poesía, no hablo de poemas que son un poco, eh, no sé si, no quiero decir, no conceptuales, me refiero a esta poesía de acompañamiento que a veces existe, ¿no? Que simplemente la lees y te parece como que tiene de pronto un buen momento nada más, ¿no? Te hablo de una poesía que te deja sin aliento, ¿no? Te leo cuando lees a Gamoneda y ves allí el fantasma de la Guerra Civil Española detrás, ¿no? Los caballos están llorando,
O sea, todas esas cosas, ¿no? Ese niño que está también allí en medio de un patio y, y, y te, y te quedas sin tener que nada que decir al respecto, ¿no? O sea, ese es el poder de la poesía, ¿no? De, digamos, de construirse con todo eso que nos quitaron, ¿no? Ujú. Sí, así es. Bueno, Ernesto, por mi parte yo creo que ya es todo. Yo ya Perfecto. te mandé todas las preguntas que tenía. Espero algún día cuando vengas para Cuenca poder reencontrarnos próximamente cuando se acabe todo este tema de la pandemia. Seguro que sí. Cuando vengas Seguro que sí. avisarás. Te sigo en Twitter, soy fanático de tus tweets. Ah, chévere. Hoy día me estaba riendo del Baby Yunda también. Ah, sí, qué gracioso. Me estaba riendo del Baby Yunda, que no hay mandaloriano que lo salve ahora. Así, Y pues, nada, así loco, que sí. muchas gracias. También a ti, Abril, gracias por la invitación. Y nada, pues abracito para los dos, ¿no?